Hoy voy a hacer una reseña de La Condesa Sangrienta de Valentín Penrose. Pero antes, mi nombre es Inés y esto es Libros de Hueso. Y hoy quería traer esta reseña porque llevaba muchísimo tiempo queriendo leer este libro y por fin lo he leído. Y me hace ilusión enseñarlo porque nunca suelo enseñar los libros que leo físicamente. Y hoy sí puedo. Además me encanta esta edición, por cierto. No sé si se aprecia, pero es como un libro súper... como es largo y delgado al mismo tiempo. Y es un formato sorprendentemente cómodo para leer, debo decir. Y nada, quería hablaros de este libro porque me ha parecido una lectura muy interesante, muy fuera de mi zona de confort, pero definitivamente dentro de mi estilo de cosas que me gustan. Y no sé, también siento que es una novela como no muy conocida, pero al mismo tiempo importante porque después esta novela como que le fascinó a muchas personas que después han hecho como adaptaciones o cosas con respecto a este libro. Por ejemplo, inspiró a Alejandra Pizarnik entonces para escribir un libro que se llama La Condesa Sangrienta, pero que está basado en realidad en el libro de Valentín Penrose, ¿vale? Es la versión novelada de la historia de Erzsébet Báthory, que fue la Condesa Sangrienta, que fue una condesa húngara del siglo XVI que asesinó a más de 600 muchachas. ¿Y por qué esta historia es tan fascinante? Bueno, creo que precisamente este libro hace hincapié en los aspectos más interesantes de la vida de Erzsébet Báthory. Y luego que por el que más me ha fascinado este libro es porque está escrito por una poeta. Y ya sabéis, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir, que los poetas escriben las mejores novelas, seguramente. Este es el caso de una poeta que escribe una novela fascinante. O sea, probablemente el lenguaje es una de las cosas que hace que esta novela sea tan interesante. Porque Valentín Penrose hace un trabajo muy interesante de buscar fuentes. De hecho, al principio, en el primer capítulo, se centra solamente en las fuentes que ha utilizado para leer sobre ella, ¿no? Y como que me interesa mucho que aún así, o sea, después de haber cogido todas estas fuentes históricas, haya sido capaz de reflejar esta historia con tanta belleza, sin que esa belleza sea una forma como de alterar la historia de Erzsébet Báthory. Entonces como que me interesa el hecho de que Valentín Penrose es capaz de contar la historia de Erzsébet Báthory de una forma en la que no quita lo que hizo, pero al mismo tiempo como que se centra mucho en esa parte psicológica de Erzsébet Báthory sin que por ello quite lo que hizo. O sea, es como no quita lo que ella hizo, pero es capaz de reconocer como por qué Erzsébet es así y por qué se comporta de esa manera. Y es capaz como de contarlo todo aquí. Hay algo que no me gustó, que a veces me sacó un poco de la historia, que es que no sigue una historia lineal. Entonces, a veces, sobre todo al principio, puedes sentirte muy confundido porque salta de cosas, o sea, salta como de anécdotas a momentos de su vida muy diferentes. Y a veces te puedes sentir un poco perdido por eso. Pero no empaña en absoluto la historia y no empaña la forma en que está escrita o lo que cuenta en esta novela. Sabéis que a mí la novela histórica no me gusta. Entonces, creo que la clave de esta novela precisamente es que no es una novela histórica, sino que es como una versión novelada de la historia. O sea, ¿tiene esto sentido que estoy diciendo? Como que es como si hubiesen cogido una historia, un fragmento histórico o de un personaje y hubiesen contado su vida de forma muy precisa, pero con lenguaje narrativo. Se nota que Valentín Penrose ha estado mucho tiempo leyendo sobre Erzsébet Báthory. O sea, no se siente como una novela histórica en la que no sabes muy bien qué pasa. No, es como que se siente que realmente está contándote la historia. O sea, es como si te estuviese contando un libro de historia en una novela. Entonces, creo que le da mucho valor al texto. Luego me fascinó mucho la propia historia de Erzsébet. O sea, creo que Erzsébet es un personaje que evidentemente, pues, quiero decir, insisto,
fue un asesino en serie. O sea, no es como que haya que idealizar a estas personas, pero me interesa mucho su historia. Es una historia muy interesante, porque también, como que al final, tenemos que entender que era el siglo XVI, en una cultura muy diferente probablemente a la que vivimos ahora, y en un contexto muy diferente al que vivimos ahora. Entonces, como que es normal sentirse atraído por Elsebeth. O sea, tiene como elementos que la propia Valentín Penrose cuenta que hacen que sea una persona como atractiva, que quieras como conocer y estar a su alrededor. La cuestión es que sentí una gran fascinación por la figura de Elsebeth Bathory. Y bueno, luego después he estado leyendo diferentes cosas sobre Elsebeth Bathory cuando terminé de leer el libro, y descubrí algo que me fascinó, que fue porque, bueno, Elsebeth Bathory fue condenada a morir en su castillo. Como ahí, en plan, tirada en el castillo, ahí a morirse de, pues, por los elementos, etc. Y cuando Elsebeth fue enterrada, no se sabe dónde está el cadáver de Elsebeth. Y es algo que me parece increíble porque, claro, después, en la historia del vampirismo, se ha hablado bastante sobre Elsebeth Bathory como una de las primeras, como ejemplos canónicos de vampirismo, en los que, según he estado leyendo, aunque creo que no es verdad, pero había autores que decían que había inspirado la historia de Drácula, de Bram Stoker. No lo sé, creo que no, pero bueno. Pero la cuestión es que es un personaje, como es una historia que, o sea, independientemente de que eso sea verdad o no, ha inspirado mucho en el folclore y en la historia del vampirismo. Y es una cosa como que me parece interesante. Y entonces el hecho de que su cuerpo no se encontrase nunca es algo como que encima le da como más vampirismo al asunto. Y nada, pues me pareció un libro súper interesante. Es una novela preciosa, o sea, preciosa en la forma en la que está escrita. Evidentemente hay momentos bastante explícitos sobre tortura que no son bonitos, pero quiero decir, si no le dais tanta importancia a eso y os centráis como en el propio texto, entenderéis esa sensación extraña de sentirse fascinado por algo a pesar de que sabes que es horrible, ¿no? No sé, os voy a leer esta frase que aparece en la parte de atrás, que creo que describe muy bien este libro. Dice: tal vez como afirma Penrose en el texto, no nos fascina lo agradable, nos fascina lo insondable. Pues eso es este libro. Así que nada, gracias por ver este vídeo. No sé si conocéis esta novela. Si no la conocéis, os la recomiendo mucho. Y quiero saber si la habéis leído, pues qué opiniones tenéis sobre esta novela. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros.